Seguimos con más en Economía para Todos. Ya estábamos hablando un poco sobre los cambios en el gabinete ministerial y hay un cambio que también nos importa y es el hecho de la nueva o la designación de una nueva ministra de Desarrollo Agrario y Riego. Vamos a hablar sobre esta coyuntura y sobre todo en general sobre el panorama que está atravesando actualmente el sector agrícola ante estos golpes de los factores climáticos, las lluvias, que han no solo impactado en los precios, sino también está reduciendo la producción y obviamente afectando a la economía de los agricultores. Vamos a conversar sobre ello con Gabriel Amaro, él es presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AGAP, sobre esta situación. ¿Qué tal, señor Amaro? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación a tu programa. Buenas tardes también con usted. Señor Gabriel, empecemos hablando un poco sobre este cambio, ¿no? ¿Qué tan necesario era este cambio en el gabinete ministerial, en el Midagri sobre todo, ¿no? ¿Nos conviene o no nos conviene como país? Mira, hemos pasado 6 años de total inestabilidad en el país, con más de 6 presidentes constitucionales, con decenas de ministros en cada cartera, en donde el país ha estado navegando por aguas muy turbulentas, en una crisis internacional y nacional muy compleja. Y el resultado es lo que tenemos ahora, un decrecimiento. El ministro de Economía ha dicho que vamos a crecer menos del 1%. Uh-huh. Eso es generarle al país pobreza y desempleo e informalidad. Eso es lo único que vamos a obtener como país si crecemos 1%. Entonces tenemos que darle estabilidad al país, tenemos que darle estabilidad a los ministerios. Y este cambio da estabilidad, sobre todo en el Midagri nos referimos, ¿no? El cambio en la cartera del Midagri. Independientemente de los nombres, no podemos tener ministros de 6, 7, 8 meses. Uh-huh. O sea, es imposible manejar un país con tan corto tiempo y sobre todo una cartera tan compleja. Entonces, acuérdate que este gobierno entró en medio de una serie de manifestaciones cruentas, porque hubieron fallecidos, hubieron gente herida, hubo destrozo de propiedad pública y privada durante meses. Claro. El Perú retrocedió muchísimo y estuvieron paralizadas operaciones en el sector agrario y en otros sectores por estas manifestaciones. Claro, entendemos que ha venido un proceso más o menos calmo, pero también con embates climatológicos como el Yaku y lo demás, que han tenido en vilo al país y al sector agrario, y han producido muchísimo daño. Claro, entonces, entendemos que en este tiempo es un tiempo corto, si tenemos en cuenta, ¿no? De hecho, ya habíamos observado las mismas declaraciones, o recordamos un poco las declaraciones de la ahora ex ministra Nelly Paredes, quien criticaba un poco la falta de trabajos de prevención. Pero si nos enfocamos en ello, ¿no? ¿Qué tan bien iba la ex ministra Nelly Paredes en el sector? ¿Lo estaba haciendo resurgir o estaba cometiendo errores quizás, ¿no? Que le hayan generado este cambio finalmente? Y hay que tomar en cuenta también algo, ¿no? Y es esta investigación que se le está iniciando de parte de la Procuraduría. ¿Habrá sido eso el peso o de repente un mal desempeño? ¿Qué cree usted? Mira, yo creo que han sido varios factores. Uno, que el sector no ha crecido, sino ha decrecido. Uh-huh. Las perspectivas iniciales el año pasado era para que crezca 4%. Ahora las perspectivas es que va a decrecer cerca a menos 1%. ¿Ya? Entonces eso ya es gravísimo para un sector. Y acuérdate que para todos los ministros no se les debe medir por el grado de ejecución presupuestal, sino por el grado de salud del sector económico que maneja. Si un sector económico decrece, quiere decir de que las gestiones que está haciendo no son las adecuadas, o por lo menos no están conduciendo por el camino correcto al sector económico, ¿no? Y eso ha sido evidente en el sector agrario, pero hay que recordar otra cosa. No solo depende de la ministra de Agricultura manejar un sector tan complejo. Claro. Acuérdate que hay otros ministerios, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, Ministerio del Ambiente. Todos los ministerios afectan de alguna manera con el tema regulatorio y con las medidas que toman al sector agrario. Y eso es lo que no se quiere ver, y es lo que venimos alertando hace tiempo. Si a eso le sumamos factores como el climatológico que estamos viviendo, encuentras la tormenta perfecta. Entonces yo creo que lo que tenemos que mirar es hacia el futuro, el presente y el futuro, pero actuar con urgencia. Ahora tenemos una nueva ministra que ha estado en el ministerio, que de alguna manera conoce el manejo del ministerio y las realidades y las urgencias. Es más, yo he estado en reuniones con ellas en la mesa ejecutiva
del Ministerio de Economía, discutiendo algunos temas regulatorios con ella, y siempre la he visto de manera proactiva, ya, para poder resolverlo. Espero que eso se dé en esta gestión. Va a tener, como siempre, todo la disposición de nosotros de AGA para trabajar en conjunto, porque no se trata del ministro de turno, se trata de nuestro país y se trata del sector agrario. Hoy día estamos en esta situación crítica y tenemos que ayudar todos a salir de esta situación crítica adelante al país. Ahora, señora Nosotros, Amaro, como AGA, en cuanto a esta nueva sí. ministra, en cuanto a la nueva ministra, ella está dejando el cargo de directora general de presupuesto, ¿no? Y uno de los cuestionamientos, en este caso el Midagri, ha sido, pues, digamos que una ejecución de presupuesto no tan satisfactoria. ¿Cómo ustedes lo han visto desde el gremio, no? Es curioso que le den el cargo a una persona que también, o digamos que ha tenido gran responsabilidad en la ejecución de presupuesto. Bueno, recuerdo una cosa, yo he estado revisando la ejecución presupuestal por el tema del fenómeno del Niño, hemos emitido un comunicado al respecto, preocupados además, y coincide con la alerta que dio el Contralor de la República. A 31 de agosto más o menos se había ejecutado menos del 9%, pero no es solamente responsabilidad del Ministerio ya de Agricultura, sino hay varias instituciones que tienen presupuesto designado, entregado por el Ministerio de Economía para producir y desarrollar las obras de prevención. ¿Ya? Por ejemplo, el ANA tiene presupuesto el SENASA, tiene presupuesto diferentes ministerios. Y aquí el promedio a nivel nacional, regional y local solo había avanzado en menos del 9% de obras culminadas. Entiendo. Eso es grave. Evidentemente hay un ministerio que es el que tiene que liderar, pero cada ministerio tiene funciones específicas, ¿no? O sea, no es cuestión solo de una ministra. Ahora, nuevamente, hoy día existe una nueva ministra, ha sido nombrada por el gobierno, tiene que tener el espacio, tiene que tener el equipo, tiene que tener la visión para tomar las medidas urgentes y las decisiones políticas urgentes que se requieren hoy en día para sacar al país adelante y al sector agrario. Nosotros lo que estamos pidiendo en este momento, dentro de varios, una agenda importante que tenemos para el sector, el primero es la reactivación económica del sector, que no se ha dado. La propia Presidenta de la República no ha dicho nada respecto a reactivación económica en el discurso presidencial. Antes de ir a esa parte, señora Amaro, por favor, quería enfocarme también en una de las preocupaciones que está actualmente golpeando los bolsillos de los peruanos, y es el incremento en el precio del limón. El ministro de Economía decía que se podría coordinar o se evalúa coordinar con el Midagri importar limón. ¿Cómo ven ustedes como representante de la agroexportación? ¿Es viable esta medida? ¿Solucionará el problema? A ver, mira, lo del limón es solo la punta del iceberg, no es el único cultivo. Todos los cultivos están afectados. Hoy día está el limón, por ahí va a salir otro cultivo mañana, pasado, pero todos los cultivos de todas las regiones están afectados por los efectos climatológicos y por la normativa que está asfixiando la operación formal agraria. Eso no quieren verlo, y eso es bien importante siempre recalcarlo. Ahora, yo no sé cómo lo van a hacer, porque esto es libre mercado. El Estado no debe importar limón. Eso depende de los importadores, depende del sector privado que importe limón. Hoy día hay posibilidades de importar limón de otros países como de Colombia y México, ¿ya? Pero lo que tenemos que prever, y es la preocupación de nuestro gremio, es que hayan los controles suficientes para evitar las plagas que hay en otros países, claro, como el dragón amarillo, que destruye la producción de cítricos y es un grave plaga para nuestro país, si es que entra. Claro, en ese todavía caso, no lo tenemos. En ese caso, señora Amaro, al gobierno, entendemos que que el gobierno tiene la responsabilidad de regular, ¿no?, de colocar los reglamentos fitosanitarios. Pero ¿hay alguna otra tarea que tenga que hacer para aliviar este problema? Y segundo, por favor, ya que hablamos de plagas, esta plaga que usted refiere de dragón amarillo, tenemos en cuenta o sabemos que está presente en algunos países. ¿Perú está entre esos países afectados o está libre? O en todo caso, ¿qué otras plagas nos están amenazando actualmente con este cambio de clima?
Mira, hay países que lo tienen, cercanos. Nosotros tenemos que poner una barrera de contención fitosanitaria con el SENASA, por eso hay que entregarle más presupuesto al SENASA, eso es urgente, para que tenga más personal, más controles. Tenemos que evitar el contrabando de frontera, eso es urgentísimo y se viene dando, ya lo ha dicho Procitrus en una entrevista anterior. O sea, hay muchas cosas que se tienen que hacer, pero para que pueda, digamos, bajar los precios de los alimentos, lo que tenemos que ayudar es darle sostenibilidad a toda la cadena productiva agraria, desde la pequeña agricultura familiar hasta la empresarial, la mediana grande, que genere empleo, ¿no? Esas medidas de reactivación, nosotros ya hemos hecho una serie de propuestas al Ejecutivo, ya que tienen más o menos mes y medio o un poco más antes del discurso presidencial, me parece 2 semanas, y que tienen que ser pues de una vez tomadas en cuenta y aprobadas por el Ejecutivo para ayudar a darle sostenibilidad a la cadena productiva agraria. Esa es una de las primeras medidas. Hay otras medidas que tenemos que tomar también. Ajá. ¿Estas medidas son financiamiento, señor Amaro, o qué exactamente, no? Inversión en infraestructura, ¿qué exactamente necesitamos a corto plazo en realidad? Porque el niño ya nos está amenazando, ya iniciamos prácticamente la temporada de lluvias, estamos a poco. Mira, estas medidas lo que van a tener, lo que buscan es darle más competitividad a la cadena productiva agraria, mantener y sostener el empleo y mantener y tratar de atraer más inversión al sector. Ya, acuérdate que del sector formal de la agricultura dependen cientos de miles de empleos y millones de familias dependen del sector agrario formal, que es el que genera empleo. Hoy en día está sufriendo muchísimo y hoy en día necesita capacidades, por ejemplo, para que disminuya el crédito, el costo del crédito, para que puedan perfilar mejor los temas que tienen que ver con temas tributarios, laborales, hay algunos temas de regulación de salud también. O sea, es un paquete de varias medidas que hemos presentado. Por si acaso todas preservan todas las condiciones, digamos, laborales, eso no está en juego, pero sí mejoran las condiciones y evitan riesgos para que la cadena productiva que genere empleo pueda trabajar de manera más competitiva. Esa es una primera parte y eso es urgentísimo. Eso es para reactivar la cadena productiva que genera empleo, trae divisas y genera economías en todas las regiones. Por otro lado, hay otras medidas que hay que tomar para poder enfrentar el tema del niño. Ya lo dijiste, acelerar los procesos para el desarrollo de infraestructura, aunque ya estamos bastante tarde, y para eso el Ejecutivo tiene que formar equipos para que acompañe a los gobiernos locales y regionales y las instituciones para que puedan ejecutar. O sea, no basta darles presupuesto, tiene que haber un acompañamiento del gobierno central, muy cercano, pero también un control concurrente de la Contraloría para evitar corrupción, que es parte del problema que tenemos en el país hace décadas, ¿no? Entonces, mira todo lo que tenemos que hacer, pero nuevamente, todo esto no solo depende del Ministerio de Agricultura, sino tiene que ser un trabajo coordinado. Y el otro tema que tenemos que acelerar es todo el proceso de la reforma regulatoria en el país. Hay una mesa ejecutiva en el Ministerio de Economía donde concurren las instituciones, tenemos que acelerar ese proceso. Está un poco demorada, no por culpa del Ministerio de Economía, sino por otras instituciones, pero el sector privado está dispuesto a apoyar como siempre. De todas maneras, señor Gabriel, le agradecemos mucho por esta información y por esta entrevista. El señor Gabriel Amaro, él es presidente de AGAP, dándonos pues su punto de vista en cuanto a la designación de la nueva ministra y explicando cómo va el panorama agrícola actualmente con estas amenazas del niño y otros problemas que también siguen en pie. Nosotros nos vamos a una pausa, pero volvemos enseguida con más de Economía para Todos.